Buenas noches, es un gusto estar con ustedes hoy domingo a las 8:45. Tenemos mucho de qué conversar, una gran cantidad de temas que discutir respecto a la semana que ha concluido, pero además muchos temas para prever hacia la semana que arranca a partir de mañana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches a todos. Pablo Hurtado, bienvenida. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Y don Pedro Trujillo, bienvenido también. Este dice bienvenido y nosotros le tenemos que decir a ellos bienvenidos, pues llegaron tarde. ¿Te has visto cómo se revierten aquí las cosas? Pero bueno, bienvenidos entonces. Venimos a tiempo, venimos a tiempo. Está bueno, pero ¿no has visto tú? Es como las conversaciones entre parejas que siempre como que te vuelcan Y te echan la culpa. Te terminan echando. Es mi culpa, Pedro. A ver, empecemos a hablar del primer tema de la semana. Hablemos de esa discusión que se ha desatado en el Congreso de la República, pero bastante más allá del Congreso de la República, a partir de que el Ejecutivo ha presentado la iniciativa para que se apruebe, junto con los 3.5 millardos de bonos del Tesoro para pagar deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones, Obra Pública durante los últimos, ¿cuántos? ¿8, 10 años? También se presentó la aprobación de dos préstamos por poco más, yo digo poco más, pero 3.4. 442 millones de dólares. Exactamente es la cifra de los préstamos que se busca que también sean aprobados junto con la misma iniciativa, pero junto a esto se ha producido una serie de anuncios de diferentes bancadas. A mí, debo decir, la que más terminó sorprendiéndome fue la bancada del partido Todos, que salió a decir con toda claridad que no están dispuestos a apoyar al gobierno. Creo también ha salido a decir lo mismo. Encuentro por Guatemala, por lo consiguiente, Líder ha dicho que sí, pero tampoco, ha dicho más bien que no, pero tampoco ha dicho enteramente que no. Y me parece a mí que esta semana se produjo una especie de ruptura entre el gobierno y su negociador principal, que parece ser el presidente Pérez Molina, y las fuerzas políticas que buscaban la ocasión de apoyar en la aprobación de la emisión de esos 3.5 millardos de bonos. Me parece que hay una especie de pequeño terremoto político que impide que los bonos sean aprobados de momento. La pregunta para ustedes es, ¿definitivamente no van a ser aprobados o cabe todavía posibilidad de que lo sean? La pregunta que usted lanza es la pregunta que yo he escuchado a lo largo de esta semana que se hacen en diferentes escenarios. Porque al presentar esa iniciativa al Ejecutivo en un saco como con muchas cosas, como el año pasado, que ya lo habíamos recordado, de que Fonapaz intentó 800 millones de ese dinero para sus arcas, luego vemos que pasa lo mismo, pero de diferente manera, en el sentido de que quieren meter en una sola iniciativa de ley algo que beneficia en varios ambientes. Y yo creo que ni los mismos gestores, los mismos actores principales de estos bonos tienen claro de qué van a encontrar en el Congreso. Si quieren que se apruebe de urgencia nacional, el escenario está más que complicado. Esos 105 votos de momento no los tiene la bancada oficialista de parte de sus ex aliados. Y si lo quieren que pase como un trámite normal, tampoco llegan a los 80. ¿Cuántos son, Juan Luis? ¿81? Pero se necesita 80 para hacerlo 80. Pasar siendo 158 diputados, con 80 es suficiente. Con esos 3, 4 votos que necesitan para llegar a esos 80, parece que todos los días fluctúan y todos los días tienen que hacer conteo de cuántos amanecimos hoy y con qué presiones estamos negociando. Pero yo lo que veo es una gran incertidumbre dentro del Ejecutivo y del Congreso de cómo van a llegar cuando esa iniciativa se conozca, si van a llegar por lo menos a esos 80 o si se le cae nuevamente al PP. Tú fíjate que empezaron hablando de una deuda del ministerio. Así hay que seguir el vector, vamos a construir el vector. Empiezan diciendo que el Estado debe 3.500 millones, la deuda 3.500 millones a los constructores, bla, bla. Bueno, un del lead presidencial dice, bueno, 2.000 es para pagar la deuda, 1.500 para contratar obra nueva. Pero contratar obra nueva significa presupuesto, es decir, haberlo presupuestado. Y dejar más deuda para el siguiente periodo. Para el siguiente. Bueno, ahora otro del ministro de Comunicaciones dice, bueno, son 1.500 para pago de deuda y 2.000 para construir cosa nueva. Y en esa confusión te clavan otros 3.000. El ministro dijo que era todo para deuda de arrastre, pero recientemente, al inicio, por eso vamos construyendo el vector, al inicio era todo, luego resultó 2.000, 1.500, ya no sabes quién para qué.
y al final te clavaron exactamente el doble. Nos acaban de clavar 7.000, millardos. que era, si os vais fijando, cuando el presupuesto se aprobó el año pasado, había un déficit como de 10 o 12.000 millones, de los cuales ya se aprobaron 3. Es decir, esto es todo una conducción forzada de carritos chocones para conseguir los 10.000 millones que les hacen falta, que les hacían falta desde el año pasado. Lo peor no es eso. Lo peor es que a esa incertidumbre, que yo no encuentro a nadie que esté a favor salvo los constructores. Hay un gobierno, sí, hay un gobierno ¿Qué campaña tan fuerte han lanzado los? Pero hay un gobierno que se debe a la ciudadanía, que le viene del norte a la ciudadanía. O sea, quieren aprobarlo a pesar de que la ciudadanía que lo eligió le está diciendo que no. Y luego está el grupo de los hipócritas, que ahora aquí se rasgan las vestiduras. La operación Dignidad en la economía. Todos, UNE, USAC, apoyaron el mayor endeudamiento de este país en los últimos 4 años. Y no se quejaron. Pero ahora políticamente llevan un discurso contradictorio. Correcto. Sí, sí. Luego no es una causa noble y honesta de ir contra un endeudamiento. No, eso no es. Es una causa política. Luego son hipócritas, seamos honestos. ¿Y la del sector privado sí te parece honesta? La del sector privado en el no endeudamiento me parece más honesta por una razón. Porque el sector privado ha mantenido más coherente el discurso del no endeudamiento. No estoy diciendo que lo haya mantenido siempre. Pero que la USAC me venga a mí ahora a decir que nunca se ha opuesto al endeudamiento. Que UNE generó el endeudamiento y que todos eran parte de UNE y generó el endeudamiento. A ver, pero es que ahí tengo que hacer solo déjeme hacer una salvedad y solo me pongo ese punto de Pedro. Es que yo, por ejemplo, sí estoy a favor de endeudamiento. Yo creo que el endeudamiento, si es utilizado para obras que son verdaderamente esenciales para un país, yo estoy de acuerdo con él, pero no tengo que estar de acuerdo con un endeudamiento para pagar obras que no han transformado precisamente a Guatemala. ¿Tú has visto un endeudamiento en ese país que se haya utilizado para algo productivo? Condenar la posición de la USAC a favor de un tipo de endeudamiento y a favor de otro, no. Yo creo que la deuda, el endeudamiento del gobierno anterior, ¿en la qué se deuda usó? no es necesariamente mala. Contesta, La deuda ¿en qué se utilizó? No se usó bien, pero la deuda no es enteramente mala por sí. No, nunca. Y los Hombre, grandes por sí países, misma, no. por sí mismas no. Obviamente. Y además las grandes economías de los grandes países, cuando uno evalúa que pueden estar hasta el 60% de su Producto Interno Bruto comprometido, uno dice, no tiene que ser mala para que el desarrollo del país vaya en ese sentido. Pero yo quiero volver a la pregunta inicial de Juan Luis. Tú preguntabas, ¿pasan o no pasan? Yo creo que Paola dice, ni ellos mismos se pueden responder. Yo quisiera decir algo, si no pasan ahora, pasarán mañana. Es decir, no hay otra salida. Este gobierno, será con el siguiente. Será con este. Pero te digo una cosa. Tu impresión es que sí pasan. ¿Tienes alguna duda? Tal como es está la cuestión de comisión. Exactamente, y tal como está la situación, Juan Luis, yo lo que te digo es que hace 3 o 4 semanas todo visto desde fuera parecía muy favorable para que el gobierno rápidamente iba a conseguir de que pasaran. Por lo menos de Junta Monetaria hacia Congreso tuvieron, digamos, un camino aparentemente allanado, a pesar de los votos razonados o de los votos disidentes. Pero yo creo que se ha analizado muy poco, pero ya alguien empezó a hablar, que ha sido el ICEFI y también Banco de Guatemala, me parece que han puesto la luz sobre un área que hemos hablado muy poco, y es la consecuencia de la emisión de bonos. Todos estamos hablando de una emisión de bonos y creemos que emitidos los bonos del Congreso, el dinero va a estar allí. ¿Cuál va a ser todo ese trámite administrativo, financiero, todo lo que implica la transacción, pero sobre todo el déficit y la consecuencia que provoca sobre nuestros presupuestos hacia futuro? Es decir, estamos hablando mucho de esto pasa o no pasa, y el problema es la carga que le transmitimos a los siguientes presupuestos para pagar esa deuda. Exactamente, la carga, y para concluir únicamente ahora es simplemente una cuestión de tiempo. Si no es hoy, va a ser mañana, y si no es en forma de bonos, va a ser en otra forma que aún no lo vemos, pero creo que va a ser necesaria, o nos estamos encaminando hacia un tipo de regulación, hacia preguntarnos hasta qué punto, digamos, podemos seguir con este mecanismo enfermo, que no ha sido el primer ni va a ser el único gobierno. Ahora, yo creo que hay un mito aquí que se ha despertado a raíz de la tormenta de Ágata. Yo me guío por los números que han publicado todos los periódicos, pero este endeudamiento no es
necesariamente con Álvaro Colom, que empiezan y se agrava. ¿Han visto ustedes los se agrava, números? sí, que se agrava, sí. Pero no ¿han hay visto duda. los números del gobierno de Óscar Berchel? Empezó en la época Berger, pero que se agrava exponencialmente en la época Colom, no hay ninguna duda. Yo lo digo desde este punto de vista, exponencialmente. Hombre, si quieres sacamos el gráfico. En el 2008 y en el 2009 y en el 2010 exponencial. A mí me da la impresión que el gobierno de Pérez Molina está buscando meter a la cárcel a por lo menos 2 personas de los regímenes de Óscar Berchel y de Álvaro Colom. Me parece además que ahí hay una ruptura. Eso Sí. empieza a Yo creo que escucharse cuando se empiezan a tratar de bloquear el Eso no va a ocurrir. cuando se Eso rompe no, la negociación, No, pero eso no va a ocurrir. Pero eso no entre lo Gustavo escuchamos el año Alejos y Otto pasado. Pérez Eso no va a Molina. ocurrir. Cuando Eso es estaban un haciendo- calentamiento. Cuando estaban haciendo el listado de los acreedores, no dijeron ya estamos Yo pienso presentando que las los exministros denuncias como penales. Eddie Castillo, como Luis Alejos, como el señor Insúa, como el señor Castillo, todos ellos, Willy Castillo me refiero, todos ellos deben tener las barbas en remojo. El gobierno parece ir verdaderamente con los tacos por delante en su contra. Ahí parece haber un pleito. Ya vamos a hablar de los tucanes, pero yo creo que los tucanes también vienen a ser parte de este pleito. Una réplica de toda Yo la creo discusión. que hay una ruptura del presidente o del gobierno, si lo quieren ver así, con el grupo de Gustavo Alejos, y me parece que va a haber también gran repercusión hacia el grupo de Óscar Berchel, que en términos generales de Óscar Berchel y Eddie Castillo, que es el sector privado organizado. Si no Ahí vamos a ver siguen ramificaciones bloqueando para la todos. agenda en el Congreso, y si no siguen diciéndoles que les niegan el apoyo, si los consiguen esos respaldos, esas denuncias Pero si es Penecen, que- claro. es que aquí se habla de como muchas respaldo. otras cosas que vimos esta Vamos a ver, semana. aquí se habla de respaldo, o intuyo yo que la gente puede decir, bueno, se habla de respaldo de una perspectiva racional. Aquí no hay respaldo racional. Aquí hay compra, malversación, mafia Y Negocio. y negocio. Pero, Entonces no digamos respaldo, aunque yo sé que puede haber otra. Compra, Esto es negociación. compra. A medida que se compra al diputado, no que se negocia. Negociar requiere, o entiendo yo, pero requiere racionalidad. ¿Cómo que los aviones Tucano ahora dicen que no, si el propio presidente Lo firmó el firmó en contrato abril, en diciembre en abril. o en abril? Y ¿Cómo el que Congreso dicen lo que aprobó en no? octubre. Ahora se da cuenta que es oneroso. Oiga, es que esto dice muy poco de un presidente. Porque Gustavo Alejos no va a apoyar los bonos. Entonces estamos en lo mismo. Esto es una extorsiones. mafia de dinero. Las Esto no es Vamos a, ir a la- negociación. de este vamos a la país pausa tienen comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando sobre, ya lo ve usted, la maravillosa realidad política y económica de Guatemala. Ya venimos.